Se encuentren muy bien el día de hoy, este miércoles, bonito miércoles, ombligo de semana. Espero que ya saliendo del trabajo o entrando a él se encuentren muy bien. Y les agradezco que nos estén siguiendo en la transmisión del día de hoy, que vamos a dar una pequeña continuación, un pequeño repaso a cosas que ya hemos estado viendo y vamos a estar viendo pues claramente nuevas cosas. Me presento, mi nombre es el licenciado Jesús Núñez y hoy voy a estar dándoles pues este pequeño curso, esta pequeña asesoría. Primero que nada, quiero decirles que ha sido una semana bastante constructiva, hemos tenido muchos casos nuevos en aprendizaje claramente porque
pues creo que este es un medio el cual pues nos vamos construyendo día con día. Es algo complicado ya que pues va evolucionando la ley, va evolucionando pues los requisitos o ciertas cosas que vamos teniendo en cuenta. Entonces, para esto pues quiero darles la bienvenida y también pues ya entrando de lleno, poderles presentar lo que vamos a ver el día de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es cálculo ordinario de la pensión IMSS régimen 73, segunda parte, ¿vale? Ahora, de lo que es este pequeño curso, hemos estado viendo en cómo una pensión, se calcula una pensión IMSS Ley 73. Ahora, de lo que es este cálculo, habíamos hablado ya anteriormente de las semanas cotizadas, de lo que era un CISEC, de la cuantía que nosotros tenemos al momento de que llegamos al IMSS y pedimos que nos den la pensión, también de los requisitos que el IMSS nos pide para poder tener una pensión, y todo esto englobado iba a poder generar una cuantía. ¿Cuánto vale nuestro trabajo para el instituto? Entonces, al momento de ya tener la cuantía, o bueno, vamos a repasar también ahorita que es la cuantía, no se preocupen. Al momento de que ya tengamos esa cuantía, vamos a ver lo que son los aumentos. Aumentos a cuánto es lo que valen cada una de esas semanas extras que tenemos de trabajo. ¿A qué me refiero? A si el IMSS me pide 500 semanas, pues cuánto vale ese año o esos años más que tengo además de esas 500 semanas. Hay clientes que tienen 1200 semanas, 1500 semanas, 2000 semanas. El caso más extraordinario que he visto en esto son 2850 semanas. Es muchísimo tiempo, aproximadamente 28, 30 años de trabajo. Entonces, no, un poco más de tiempo. Entonces, no, más como 45 años de trabajo. Yo me estoy yendo bien, bien mal. A ver, no, a ver, vamos a hacer la cuenta. 2800 semanas entre 52, 53 años de trabajo. Bastantes años de trabajo. De lo que es el tiempo de trabajo, pues vamos a ver ese valor. Entonces, vamos a ver cada uno de esos años, cómo es que el instituto los agarra para que tengan más aumentos. Y realmente en todo esto llega a haber un punto donde hay una conversión, la cual a ustedes claramente les conviene, pero es ver qué tantas semanas son. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso. También una famosísima pregunta que todos tienen en la mente es la modalidad 40, que tiene que ver con todo esto. Esa modalidad 40 va mucho hacia el poder tener cotizaciones más altas de las que nosotros debemos. Recordemos que como mexicanos hay muchas veces que no tenemos las cotizaciones que realmente nos cotizan. Desde que iniciamos un trabajo hay veces que ni nos cotizan o que esas cotizaciones valían centavos. Entonces, pues todo eso viene a perjudicarnos. Entonces, realmente para poder tener algo que haga que eso pueda cambiar es poder tener el capital para meter una modalidad 40, ya que pues ahí vamos a poder cambiar esas cotizaciones. Bueno, vamos a iniciar, ay, una disculpa, ahora sí, con lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy y vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver primero que nada lo que es la cuantía básica. Ya habíamos hablado un poco en anteriores videos de la cuantía básica. La cuantía básica en sí va a englobar lo que es nuestro trabajo, va a ser determinada por lo que es el salario mínimo del país. En este caso es 315.4. Entonces, esa cuantía básica también va en relación a lo que es nuestro promedio de trabajo, últimos 250 semanas, recordemos. Entonces, vamos a hacer un repaso. 52 semanas es equivalentes a un año, entonces 250 aproximadamente es equivalente a nuestros últimos 5 años. Esa cuantía va a salir de lo que viene siendo este trabajo, cómo es que el trabajo va a poder determinar lo que es el salario promedio que vamos a tener. Vamos a hacer una pequeña tablita para volver a retomar este tema. Vamos a colocar una I imaginaria o vamos a agarrar una pequeña pluma y un lápiz y vamos a hacer una I. En esa I vamos a poner el salario mínimo y hasta arriba vamos a poner el salario máximo. Entonces vamos a determinar nosotros en qué posición de salario estamos.
Entonces recordemos que 2.900 es el máximo, el topado, y el mínimo es 315.4. Entonces una media aproximadamente es de 1.450. Entonces de esa media queremos saber más o menos cómo andamos de trabajo. Si 315 es equivalente a 10,000 pesos, ya vamos a ver cada quien. Si tenemos 12,000 pesos, pues tantito más arriba. Si tenemos 15,000 pesos, pues tantito más arriba. Entonces vamos a sacar más o menos cómo estamos en ese tabulador. ¿Qué nos va a servir ese tabulador o para qué? Para ver en comparación a lo que son estos aumentos que vamos a ver, cuánto vale nuestro trabajo, qué tanto es correcto el poder pedir una pensión más alta según lo que ganamos y qué tanto vamos a poder usar lo que es una modalidad según nuestro trabajo. Pero bueno, al principio de lo que vamos a hacer ahorita, esta es nuestra cuantía. Entonces ya con este tabulador vamos a sacar nuestro promedio más o menos y de eso vamos a dividirlo entre lo que es 315.4, ¿vale? Ahorita vamos a continuar con ello, pero vamos a repasar aquí en lo que es cuantía básica. Entonces, la cuantía básica es el monto inicial que se utiliza para calcular una pensión en el IMSS régimen 73, ya lo habíamos hablado. Es el punto de partida del cálculo, porque a partir de ahí se suman lo que son los incrementos, lo que les comento. Esos incrementos es el tiempo extra que se ha cotizado. Ahora, ya repasando esto, cuantía básica, me adelanté un poquito con ustedes. Se multiplica el salario promedio por el porcentaje correspondiente a la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese salario promedio? Va en relación a lo que son las últimas 250 semanas, ¿vale? Lo vamos a dividir entre el porcentaje de la cuantía básica. Esa cuantía básica viene en una tabla que el IMSS nos otorga. Entonces, por ley, ellos ya tienen más o menos cómo es que nuestro trabajo va determinando esos aumentos según el valor. Entonces, ya en esa cuantía básica nosotros lo vamos a determinar. Ahorita lo vamos a poder observar. Ahora, la siguiente. El resultado se multiplica por 365. ¿Por qué por 365, Lee? Porque son los días del año. Entonces, un año es equivalente a 365 días. Por eso es esa multiplicación, ¿vale? Luego se divide entre 12 meses y se multiplica por el 1.11 referente al factor Fox. Recordemos, ¿qué era el factor Fox? Cuando estuvo Vicente Fox en su sexenio, tuvo lo que fue un decreto el cual se llamó el factor Fox, que era multiplicar por el 10% lo que pues nosotros teníamos en esa cuantía. Entonces, ese 1.11 o 10%, como le quieran poner, va a ser lo que haga que tenga un pequeño aumento y eso nos ayudó mucho como mexicanos. Entonces, este factor Fox va a incluir y va a estar en todos lados, ¿vale? Al momento de calcular lo que es una cuantía básica. Entonces, este factor Fox es una multiplicación del 1.11. Entonces, ya conglomerado lo que es la operación general, vamos a tener aquí primero el salario promedio por porcentaje de la cuantía básica por 365 días del año por el factor Fox. Todo dividido entre 12. Y eso te va a tener una equivalencia, ¿vale? Entonces, ya teniendo lo que es la operación general de la cuantía básica, vamos a pasar al cálculo. Ahora, iniciamos con todo desde ahorita. El cálculo va dirigido a la tabla que ya habíamos hablado sobre los porcentajes. Quiero que la puedan observar. Va de grupo de salario en veces salario mínimo general. Entonces podemos ver del 1.11 al 1.25, del 1.26 al 1.50, del 1.51, 1.75, así consecutivamente hasta llegar al 6.1, de ahí al límite, ¿ok? Entonces ya ahí hay un punto límite el cual no es pues mayor, ya superando, que dice aquí la tabla, superando lo que es este promedio, ya en todos los demás está preestablecido, por ejemplo, en el porcentaje de la cuantía básica en 13, en lo que son incrementos anuales en 2.45. Entonces, ya aquí hay un aumento máximo, hay un tope. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, el que nos señala es grupo de salario veces 3.1 a 3.25. Después
Porcentaje de cuantía básica. Recuerden que esto lo vamos a usar. Es una parte de las cuales nos están pidiendo que tengamos. Entonces, regresando al 3.25, en cuantía básica es 27.83 y después incrementos anuales, el 2.33. Aquí también es importante que pongamos y contemos en décimas, ya que la cuantía en general, pues puede tener algunos incrementos y pues variaciones. Ahora, regresando a lo que es ya nuestro cálculo, ¿cuál es la fórmula? El salario promedio entre el salario mínimo. Salario promedio, recuerden, las últimas 250 semanas de nuestra última cotización, no cuando cumplimos 60 años, sino la última que nuestro patrón nos hizo. ¿Qué quiere decir? Si yo estuve cotizando, por ejemplo, toda mi vida, y yo en ese lapso de toda mi vida, a los 58 años, decidí dejar de trabajar, razones mías. De ese dejar de trabajar, yo voy a tener en mis cotizaciones, o sea, en mi CISEC baja, yo a mis 58 años, digamos, ahorita en el 2026, baja en el 2026, en marzo del 2026. Entonces ese va a ser mi último periodo de labor. De ese periodo de labor, digamos que estaba ganando 10,000 pesos. Y en esos 10,000 pesos siempre fue lo mínimo hacia años atrás. Quiere decir que mi cálculo va a ser pues siempre la mínima garantizada en mis últimos 5 años. Y de eso hay que ver que la preservación de derechos siga. Hay que tener ojo aquí y les voy a dar un recordatorio. La preservación de derechos es que nuestros derechos sigan activos ante el IMSS. ¿Cómo vamos a hacer que la preservación de derechos la podamos tener todavía activa? La preservación de derechos, primero que nada, es la cuarta parte de nuestras semanas cotizadas. Entonces, si 500 son las que nos pide, tenemos 500 semanas, eso lo vamos a dividir entre 4 y después eso lo vamos a dividir entre 52, que son las semanas que hay en un año. Entonces, eso nos va a dar nuestra preservación de derechos. Esa división aproximadamente es 2.6, que son aproximadamente 2 años y medio, 2 años y algunos meses más. 8 meses más o menos. Entonces, de lo que es esa preservación, si yo dejé de cotizar a los 58 años y todavía tengo esos 2 años y 6 meses, poniéndolo así, entonces 59, 60. A los 60 yo voy a tener 6 meses todavía con preservación, ¿vale? Entonces, pues esa preservación va a hacer que yo me pueda pensionar. Pero bueno, regresando a la cuantía, que nos desviamos un poquito. Entonces, de lo que es esto en cómo vamos a generar pues esos aumentos, aquí únicamente nos van a pedir lo que es las últimas 250 semanas, cómo estuvimos cotizando. Entonces, esas cotizaciones, si son variables, pues tenemos que sacar un promedio. Si hemos estado subiendo, bajando, entonces ese promedio va a ir en cómo pues nos vaya ganando. Entonces, vamos a sacar ese promedio. Lo vamos a dividir entre el salario mínimo del año. Entonces, cada año va subiendo o pues más que nada subiendo el salario mínimo de la Ciudad de México. Entonces, lo vamos a dividir. Eso nos va a dar una equivalencia que va a ser veces el salario mínimo. Entonces, vamos a pasar a la operación de la parte de abajo. Salario promedio, entonces vamos a poner el salario promedio que tuvimos, vamos a multiplicarlo por el porcentaje de la cuantía básica. Este porcentaje de la cuantía básica lo vamos a ver aquí. Entonces, del grupo salarial que nosotros generamos en veces el salario promedio nos va a dar un porcentaje. Entonces, de ese porcentaje nos vamos a situar. Si es que el porcentaje nos dio 1.77 y estamos entre el 1.77 y el 2, que es la cuarta casilla, pues ahí nos vamos a situar. Entonces, ya teniendo lo que es la cuarta casilla, vamos a ir al porcentaje de la cuantía básica, que es lo que nos pide en la siguiente multiplicación. Y en esto nos va a dar, situado en la cuarta, 43.23. Entonces, eso es lo que vamos a poner en el porcentaje de la cuantía básica. Entonces, ya tenemos la multiplicación del salario promedio por el porcentaje de la cuantía básica. Esto lo vamos a multiplicar por los días del año, que son 365 días del año. Entonces, ya después de tener el resultado, el último factor es el factor Fox. Esta también es una multiplicación y para hacerlo más sencillo al 10% lo vamos a multiplicar por el 1.11. Entonces, ya teniendo lo que es el resultado de la primera multiplicación, la división va a ser entre 12,
¿Por qué? Son los meses que tiene el año. Entonces va a ser entre 12 meses y esto nos va a dar un resultado. Ahora, ya teniendo el resultado del cálculo, vamos a guardarlo, vamos a apartarlo, porque esto es un pequeño repaso. Ahora sí viene lo bueno, el cálculo de los incrementos. Ya tenemos nuestro cálculo de nuestra cuantía, pero ahora nos falta saber cuánto valen todas esas semanas extra que tenemos, todos esos años en excedentes. Como hablábamos, si yo coticé, por ejemplo, el caso extremo o extraordinario que vi, de las 2.800 semanas, casi 53 años. Entonces, imagínate tú tener tantos años cotizados y que nada más te pidan 10 años, que dices, bueno, ¿y qué pasa con todo ello? Bueno, al momento de que empezamos a ver lo que son los cálculos, que nosotros ya entregamos las 500 semanas al instituto, todos esos excedentes nos van a contar como si fueran puntos extra para un examen. Entonces, en esos puntos extra nosotros vamos a valorar qué tan bien nos va en esos puntos extra según el valor de nuestras semanas o últimos trabajos que tuvimos en esas 250. Entonces, vamos a pasar con lo siguiente. ¿Qué son los incrementos? Entonces, de lo que son estos incrementos, ya lo hablábamos, el instituto te va a quitar tus 500 semanas. Te va a decir, oye, Juanita, oye, Perenganito, yo necesito que me pases esas 500 semanas para poder entrar en lo que es este beneficio, este club, este exclusivo club. Ok, yo tengo 500 semanas, yo tengo 15 años cotizados y me faltan semanas, es más, ahí están tus semanas. Ok, tengo 300 extra, perfecto. Entonces, al momento de que ya tenemos esas, ¿cómo es que me van a valorar esas 300 semanas? ¿Vale? Vamos a hacer lo que es un pequeño cálculo. Ahora sí venimos con lo bueno. Necesito su pluma y necesito una hoja. Vamos a empezar a hacer lo que es la siguiente operación, el cálculo de los incrementos. Esta es una operación también bastante sencilla. Vamos a usar información que ya hemos estado viendo. Entonces, este cálculo va a ir dirigido a lo siguiente. Primero, semanas cotizadas menos requisito de semanas. O sea, nuestras 500, bueno, en este caso yo tengo mis 800 semanas cotizadas. Yo trabajé aproximadamente 15 años, entonces 800 semanas. Y de eso me van a quitar 500, entonces me quedan los 300. Perfecto. Semanas sobrantes entre 52. 300 semanas entre 52. Ese va a ser el valor de los incrementos, ¿vale? Ahora, número de incrementos. Vamos a poner lo que es el porcentaje de los incrementos anuales. Entonces, vamos a buscar lo que es el porcentaje de los incrementos anuales en nuestras operaciones que habíamos hecho anteriormente de la tabla y de ahí vamos a poner incrementos de los porcentajes anuales. Si nos vamos al que habíamos buscado en en la cuarta hilera, en este caso sería el 1.43. Entonces, vamos a regresar a lo que es nuestra operación. Entonces ahí pondremos el 1.43. De ahí lo vamos a multiplicar por el salario promedio diario de cotización. Entonces, esta operación también ya la sacamos. ¿Cuál es el promedio diario de cotización? Según cada uno de nosotros, por eso ya hicimos nuestro tabulador, nuestra y le pusimos 2,900 y abajo le pusimos 315.4. Entonces, de aquí nos vamos a situar donde estamos. ¿Por qué? Vamos a ver más o menos cómo es que esto viene repercutiendo en lo que son nuestros aumentos. Entonces, al momento de que ya tenemos nuestra tabulación y ya ponemos el salario promedio diario de cotización, lo vamos a multiplicar por los días del año. 365 días hay en un año. Entonces, este resultado va a ser dividido entre los meses del año, 12 meses, y multiplicado por el factor Fox, que es el 10%, o sea, el 1.11. La ecuación, el resultado, es el equivalente al cálculo de tus incrementos. Entonces, vamos a ponerlo práctico. Vamos a hacer una ecuación y vamos a poner semanas excedentes, vamos a poner multiplicación por el porcentaje de los incrementos. Nos vamos a ir a la tabla y vamos a buscar los incrementos. Vamos a poner otra vez por salario promedio. Vamos a poner después entre paréntesis 365 o bueno, que son los días del año, los vamos a multiplicar por ellos y vamos a, por último, multiplicar el factor Fox, que es el 10%, o sea, el 1.11. Todo esto lo vamos a dividir entre 624.
Eso en relación al porcentaje y los días y también los 12 meses que tenemos. Entonces, esto ya está simplificado a lo que es una ecuación. La pueden copiar. Les voy a dar tiempo para que puedan ir viendo paso a paso, ¿vale? Si llegan a tener dudas, vamos a poder tocar lo que son ciertas dudas al final de la asesoría. Vamos a darles el tiempo. Nos pueden escribir al WhatsApp que se encuentra aquí en la pantalla y también por medio de nuestras redes sociales. Bueno, ahora ya que tienen esto, les vamos a dar más tiempo para que puedan tener un poco más de noción en cómo está ese cálculo. Al momento de que ya tenemos este resultado, vamos a sumar los dos resultados, el de nuestra cuantía y el de nuestros aumentos. Entonces, eh, el cálculo básico más lo que es la cuantía de los incrementos nos va a dar una equivalencia al cálculo de la cuantía de la pensión, o sea, cuánto es lo que nos vamos a llevar. Les voy a decir algo, regularmente y con la experiencia que tenemos, que pues ya tenemos un poco o mucha trayectoria en esto, nos ha tocado que muchas personas en esa cuantía se llevan lo que es la mínima garantizada y les voy a compartir algo. Esa mínima garantizada por regla va a que las personas puedan irse con lo que es la pensión o el salario mínimo del año en el cual se pensiona. ¿Qué quiere decir? Si yo perenganito a mi, no sé, 61 años, en este 2026 me quiero pensionar, pero ¿qué creen? Que yo dejé de cotizar a los 60 años. La pensión de este año es de 10,600, pero si yo, fulanito, a los 60 años que dejé de cotizar era el 2025, pues mi pensión va a lo que es el 2025 en la cuantía básica, en la mínima garantizada. Ay, una disculpa. Entonces, ¿por qué va a la mínima garantizada del año pasado? Porque en lo que es la cotización y en lo que le concierne al IMSS, mis cotizaciones van hacia la mínima que ellos tuvieron, entonces el cálculo que yo voy a tener va a tener un retroactivo más allá de lo que tenga una pensión a ese año. Y obviamente a mí me conviene más que la pensión sea más grande, no que me den un mayor dinero. Eso, pues, ¿para qué no? Yo quiero lo que es una pensión de por vida y que esa pensión de por vida se mantenga. Entonces, estos son de los truquitos que el IMSS hace para que esto sea un poco, pues, tedioso y más complejo. Entonces, al momento que nosotros nos vamos a pensionar, tenemos que tener lo que es la cotización del año, el año en curso. Entonces, de esa cotización del año en curso, como ya tenemos la mínima que es obligatorio para los patrones, eso hace que nos toquen o nos den lo que es la pensión ordinaria del año. Entonces, de ahí, pues si es este año, ya tendremos la de 10,600. Caso contrario, que pues, hubiera sido del año pasado, que yo no me cotizo, entonces dejo esas cotizaciones y me llevo la anterior, que es de 9,400. Entonces, pues ahí van los cambios en cuestión a este tipo de cosas. Ahora, también cuando empezamos a meter lo que son modalidades, empezamos a tener variaciones en nuestros salarios, hacemos que esto cambie y realmente lo que son los incrementos nos ayudan muchísimo. La máxima de una pensión para lo que son pues pensiones realmente altas es arriba de los 80,000 pesos. Entonces, 80,000 pesos mensuales, imagínate. Ahora, también tienen aguinaldo. Hay otros que al momento también de estar aportando, esas aportaciones van a lo que es el Afore, entonces ese Afore también se los entregan. Hay varias cosas las cuales esos ahorros van a poder hacer que pues se puedan ir bien. También quiero que lo pongan mucho en consideración. Lo que es una modalidad es para gente que realmente tiene el capital para invertirlo. ¿Por qué? Es una modalidad que tú la tienes que estar pagando. Está hecha para gente realmente que tiene sus negocios, que tuvo cotizaciones, pero quiere volver a cotizar. Entonces ellos aportan a lo que es el instituto. Se puede pagar hacia adelante o se puede pagar hacia atrás. Entonces ya depende de cada persona.
¿Cómo es hacia adelante? Pues que pagues mes a mes. ¿Cómo es hacia atrás? Un retroactivo, que pagues y le digas al instituto, oye, instituto, la regué, no te pagué el año pasado, pero te voy a pagar ahorita. ¿Cuánto te debo? No, pues me debes 200,000 pesos y más el 30% de recargos me debes 260,000 pesos. Bueno, ahí van, pum. Así es como es una retroactiva. ¿Tenemos que tener espacio? Claro, no debes de haber estado cotizando anteriormente. Ahora, eso hace que tus promedios cambien, que al momento de que tú ya tienes lo que es la cuantía básica, esos promedios de los 250 semanas que te va a considerar el IMSS cambien. Que si son de 315, 400, 500, 600, que los puedas cambiar a 2,900, 2,900, 2,900, ahí serían 3 años de modalidad 40. Entonces eso obviamente hace que tu porcentaje suba y pues claramente que tus promedios sean más altos. Entonces, los promedios ya siendo altos, pues la pensión es más grande. Ahora, se preguntarán mucho, ¿y vale la pena? Sí vale la pena porque al momento de que empezamos a ver cuentas, ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Por dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Ese tiempo es mucho o poquito? Bueno, para lo que es una modalidad regularmente se recomienda o nosotros recomendamos lo que es de 1 a 2 años y que tengan más arriba de 1,000 semanas, porque ahí ya es realmente cuando hay un cambio. Antes es muy pequeño. Ahora, hay muchos casos y también esto hay que tenerlo en consideración, que me dicen, voy a meter un año de modalidad 40, o sea, del promedio que nos van a valorar de las últimas 250 semanas, o sea, esos 5 años, quitamos uno de los promedios. Y digamos de los otros, tiene 315, 400, 500, o sea, es un promedio bajo. Y quieren meter un año de modalidad 40, pues obviamente no va a subir. Recuerda ese tabulador, no llegamos ni siquiera a la mitad. Entonces, si ese año lo vamos a desperdiciar pagando y digamos que el siguiente año la pensión ya sube a, no lo sé, 12,500 y con esa modalidad te sacas 12,800, pues ¿para qué vas a ingresar esa modalidad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí el chiste es poder tener el cálculo, es si tengo cotizaciones altas, pues obviamente tengo que tener promedios altos y si tengo los dos, pues de ahí mis aumentos van a ser mayores. ¿Qué hace la modalidad? Recuerda cambiar estos promedios, darte una segunda oportunidad, pero pues es costoso. ¿Por qué? Tienes que cotizarte alto, como si fueras un gerente, como si trabajaras en Bimbo y fueras gerente de ventas o gerente regional y estuvieras en Europa y, o sea, tienes que tener un salario alto, a eso quiero llegar. Entonces, de lo que es el máximo es 200 o bueno, más bien 2,900 mensuales, que es realmente, como te digo, lo que te recomiendo porque es realmente hacer un cambio. Si empezamos a cotizar de poquito en poquito, pues realmente el promedio va a ser malo. Entonces, mejor meterle bien a lo que es ese año para poder hacer que ese promedio suba, ¿vale? Entonces, los voy a dejar haciendo un poco este cálculo. Vamos a calcular lo que es el cálculo básico, nada más lo vamos a sumar con el cálculo de los incrementos. También quiero recordarles que en estas sesiones vamos a estar haciendo dinámicas para poder otorgar portafolios. Portafolios me refiero a contabilidades que les podamos hacer con números claros en cuestión a cuánto necesitan, cuánto tiempo tienen que estar manejando una modalidad, cuánto les va a costar, en cuánto tiempo reditúan ese dinero. Usualmente llega a ser entre año y medio y 2 años, pero dependiendo también de esas cantidades. Ahora, al momento de que se paga una modalidad, año con año va subiendo. Entonces, estas modalidades van muy sujetas a lo que son los salarios. Ahora, de las modalidades, claramente hay reglas. Una de estas reglas es que si se contrata una modalidad 40, por ejemplo, se tiene que ir hacia arriba, nunca puede hacia abajo. O sea, si contratamos la máxima, no podemos bajar a la mínima y también tiene que ser seguido. Tienen reglas, ¿vale? Son muy minuciosas, pero también son muy interesantes. Entonces, eso nos puede servir mucho para tener una muy buena pensión. Y hay gente que lo hace realmente si tú tienes los ahorros para poder pensionarte, yo te recomiendo que metas esa modalidad. Para poder pensionarte bien, más que nada. Esa modalidad va a hacer que pues, te llevas una pensión pues bastante grata. Y además hay financieras que nos pueden ayudar
a sustentar estas pensiones. Si tienen dudas en cuestión a cómo poder meter una modalidad, si nosotros las financiamos, mándenos mensaje. Claro, llevamos todo lo que son esos casos a lo que es el WhatsApp, nuestras redes sociales. Los podemos apoyar, los podemos asesorar. Lo que es el seguimiento también de las pensiones ordinarias o poder obtener una pensión que digas, no, yo tengo 300 semanas, ¿cuándo voy a tener una pensión? Créeme que puedes, tienes el tiempo, puedes hacerlo, pero hay que ordenarnos claramente. Ahora, si quieres sacar desempleos, pues también te podemos ayudar con tu desempleo. Eso es hacer que puedas aumentar tu cotización y que te vaya mejor. Eso lo puedes proyectar. Muchas veces eso lo proyectan para meterlo en una modalidad, cosas por el estilo. Entonces, aquí hay muchas vertientes las cuales tienes que hacer. Nada más que tenemos que ver cómo es tu portafolio o qué necesitas. Entonces, pues para cada uno de ustedes, diferente zapato, ¿vale? Ahora, me imagino ya tienen lo que es su cuantía. Vamos a pasar a una zona que creo que a muchos les gustan, que son las preguntas. Por medio de nuestro WhatsApp, por favor, compártanos preguntas que tengan, redes sociales. Vamos a estar respondiendo acerca de los diferentes temas que hemos estado viendo. Ay, ok, ya nos llevaron algunas. Ok. Ok, ya tenemos las primeras preguntas. Ok, mi querido Jorge, he escuchado que toman en cuenta mis últimas semanas, últimos sueldos. ¿Eso cómo funciona y en qué me afecta para mi pensión? Gran pregunta, mira, tus últimos sueldos, como lo mencionábamos hace unos momentos en lo que es la cuantía, te van a tomar, correcto, como tú lo dices, las últimas 250 semanas, aproximadamente los últimos 5 años de lo que estuviste cotizando o cómo estuviste o en dónde estuviste. Si estuviste trabajando hasta los 58, entonces hasta los 58, hasta tu última cotización, tu último empleo. De ahí hacia atrás van a contar 5 años. Los años que no estuviste cotizando, pues esos no los van a contar, únicamente los que estuviste cotizando, como las semanas cuentan. Entonces, hacia atrás van a contar todo eso y van a hacer un promedio. Obviamente te va a afectar si estuviste cotizando muy bajo o si estuviste cotizando muy alto, porque de ahí van a tener ese promedio y vas a tener una curva. Ahora hay curvas hacia arriba, hacia abajo. Hay que ver cómo es que te va a afectar eso, ¿vale? Y de lo que es ese promedio van a determinar cuánto valen lo que son tus aumentos, o sea, el tiempo que trabajaste y pues tu pensión. Entonces, de la pensión vas a tener tu cuantía, cuánto vale tu trabajo. Y de lo que son los aumentos, o sea, ese promedio va a tener el incremento. Entonces, de ahí sí te va a perjudicar, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Si dejo de trabajar o cambio mi salario antes de pensionarme, ¿eso me baja lo que voy a recibir en la ley 73 del IMSS? Ok, si dejo de trabajar o cambio mi salario antes de pensionarme, dependiendo. Si dejo de trabajar, tengo que tener todavía preservación de derechos. Entonces, en lo que es, a ver, esperen. Ah, ok, ok, mira, aquí hay que ver en lo que es la pensión, primero que nada, cuándo vas a dejar de cotizar, porque si tienes la preservación de derechos con lo que son esas semanas, vamos a poder llegar a lo que es la pensión sin ningún problema. Ahora, si es que tus cotizaciones son buenas, si tienes más de 1000 semanas, que como yo te digo, eso es lo recomendable para que realmente pueda funcionar y no le metas tanto tiempo a una modalidad.
Entonces, si es que tienes esto y nosotros llegamos a los 60 años aún con lo que es la preservación de derechos en las semanas que tú tienes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Como en consejo te llevarías lo que es una ordinaria, una mínima garantizada al año. Como te digo, si es que anteriormente tienes buenas cotizaciones y cambias tu salario y perjudicas esas cotizaciones, pues sí te va a perjudicar porque los aumentos no van a ser tantos, ¿ok? Entonces, ahí dependiendo de qué es lo que quieras y qué busques y qué tanto tengas en cuestión a tus herramientas, o sea, tus semanas y tus promedios, ¿vale? Eh, Tengo más semanas cotizadas que el mínimo. Eso sí hace, eso sí hace que me suba la pensión o da igual. Ok, Ana, pues mira, lo que es más semanas que el mínimo, mínimo me creo que te refieres a lo que es las que te piden, o sea, la mínima garantizada de semanas que son 500, bueno, perdóname, la mínima cantidad de semanas que son 500 semanas ante el instituto. Entonces, si tienes más de 500 semanas, pues claro, claro te va a beneficiar porque son aumentos. Recuerda, las semanas extras a partir de lo que es las 500 que te pide el instituto son aumentos para ti. Entonces eso va a ser bueno y te va a ayudar a que pueda crecer lo que es tu pensión. Ahora, esos aumentos hay que tener bien en claro que para que valgan más, tú lo que tienes que hacer es que tu promedio sea mucho mejor, o sea, que tengas mejores cotizaciones. Ahí yo te recomendaría, si tienes más, pues una modalidad 40. Pero recuerda, que lleguen o superen a las 1000 semanas. Más bien que las superen a las 1000 semanas. ¿Para qué? No le tengas que meter tantos años, porque si no le vas a tener que meter pues más dinero, ¿vale? Mm, ok, Marisol, la verdad no entiendo bien. ¿Qué es lo que más importa que debería cuidar desde ahorita para no terminar con una pensión baja? Pues dependiendo, aquí lo que, bueno, primero tu edad. Realmente, si es que ya tienes los 60 años, pues hay muy poco que hacer. Esto es como el doctor, tienes que venir antes de tener síntomas. Entonces, primero que nada, hay que ver tu edad en cuestión a si es que todavía tienes edad para poder ver cómo es que tienes tus cotizaciones, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Si es que nosotros nos queremos llevar una pensión alta, hay que recordar, necesitamos muchas semanas. Entonces, si ya tenemos muchas semanas, hay que ver lo que es poder generar o poder mover lo que son las cotizaciones para los aumentos. Yo que recomendaría, si tú tienes 50, 52, 54 años, ya empieces a ver un ahorro. Lo que son los 55 es algo crítico porque de ahí tú vas a empezar o puedes empezar a mover lo que es una modalidad 40. Desde los 55 a los 60, que como les menciono son aproximadamente las últimas 250 semanas, vamos a poder mover lo que son esos incrementos a lo máximo. Entonces, ya teniendo lo que es el máximo promedio, pues nuestra pensión va a ser alta. Entonces, de ahí que te recomiendo que ahorres. Necesitas empezar a ahorrar para que esto empiece a generar o moverse de la mejor manera, ¿vale? Mm, creo que ya hemos llegado a tiempo para eh, poder terminar lo que es la sesión de preguntas. De aquí vamos a seguir teniendo estas dinámicas, creo que son bastante constructivas para ustedes y pues pueden tener opiniones variadas y esto nos sirve a todos pues para ver cuáles son esas experiencias, porque creo que en este medio lo que más nos sirve son experiencias. Entonces, de lo que son esta serie de preguntas, las vamos a seguir haciendo en próximos webinars, videos. Les vamos a mandar invitaciones también para que puedan participar. Y pues, como les digo, próximamente vamos a estar moviendo lo que es poderles regalar un portafolio que puedan ver cómo es que van a poder pensionarse y que muchas o cualquier persona, creo, en mi parecer, pueden tener una pensión. Entonces, partiendo de esto, quiero darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero que podamos tener un espacio donde todos nos sintamos conformes en relación a lo que es el poder preguntar y saber más acerca de nuestra pensión. Entonces,
Quiero darles las gracias y poder invitarlos a nuestra próxima presentación, a nuestro próximo webinar. Gracias, espero se encuentren muy bien y les deseo un excelente miércoles a todos. Hasta luego.